El mercado sigue mirando a Grecia y nosotros, sin perderla de vista, también vamos a buscar oportunidades de inversión más allá de esta incertidumbre y lo vamos a hacer con Diego González, socio director de Wolf for All Advisor EAFI. Bienvenido, Diego. Buenos días, gracias. Bueno, si le parece, comencemos por el tema de actualidad más candente, Grecia. que es Grecia. Efectivamente, esas caídas fuertes en la bolsa, en los bancos griegos, subidas de las primas de riesgo, no tanto efecto contagio, pero la verdad, ¿qué espera de la deuda de Grecia y de la renegociación con la Troika para ver si se apacigua todos estos movimientos? Bueno, nosotros grandes? creemos que en el corto plazo se tiene que apaciguar por las siguientes razones. Hay que tener en cuenta que en los últimos años lo que es la propiedad de la deuda, es decir, quien ha cedido el dinero al gobierno griego no son inversores privados, sino son inversores públicos. O dicho con otras palabras, con el dinero de todos, de los impuestos, se ha financiado al gobierno griego. Hay que pensar que casos como el de España, 26.000 millones de euros han ido a parar a financiar esa deuda griega. Casos como el francés, 40.000 millones de euros de dinero de los impuestos de los franceses han ido a financiar esta deuda. Es inadmisible, en todo caso, pero más en un año en el que tenemos elecciones, justificar a un electorado que en una situación europea muy complicada, en un caso como el español, en el que hay una situación muy complicada, justificar que se ha perdido la mitad del dinero porque ha decidido un político de otro país europeo considerar la deuda como ilegal y dejar de pagarla, ¿no? Entonces nosotros al fin y al cabo creemos que es imposible desde un punto de vista electoral justificar ese impago y al fin y al cabo creemos que lo que tiene que dar lugar las negociaciones tienen que dar lugar a una refinanciación o una reestructuración de la deuda y calendario de pagos, y en ningún caso puede suponer, no vemos ni una salida del euro, no tendría ningún sentido porque rápidamente al entrar en otra moneda, en este caso el dracma, se evaluaría y la deuda, que ya es muy complicada de pagar, pues aumentaría de una manera sustancial. Entonces creemos que es un episodio pasajero. En todo caso entendemos que hay fines electoralistas y hay que vender a la opinión pública y a tu electorado que vas a hacer una serie de reformas, pero creemos que cuesta justificarlas y en el medio plazo creemos que tiene que llegar ese acuerdo. A ver si llegan a un punto de entendimiento, la verdad, Desde que sea luego lo menos dañino para ambas partes. Teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema de Grecia, teniendo en cuenta el QE anunciado por el BCE, ¿qué previsiones manejan ahora para el resto del 2015? Porque ya hemos empezado fuerte. Bueno, saliendo un poco de lo que es Grecia y desde un punto de vista global de los mercados financieros, hay que tener en cuenta, por la parte macroeconómica, estamos viviendo en un mundo con un crecimiento global por encima del 3%, un mundo en el que hay un nivel de inflación realmente baja. Si nos vamos a los indicadores empresariales, al PMI, lo que está mostrando un PMI global de un 52, esto significa que la economía está en expansión. Entonces, bueno, creemos que es un contexto macroeconómico suficientemente positivo, pues para que activos, especialmente aquellos de más riesgo, como luego comentaremos, tenga sentido tenerlos en cartera. Y por último, bueno, pues desde el punto de vista macro hay que tener en cuenta el QE, es uno de los grandes hechos o eventos macroeconómicos del año. Y luego, por otra parte, la subida de tipos de interés en Estados Unidos. Y ya veremos a mitad del año pues los efectos que tiene en los mercados. Entonces, a mitad de año es lo que baraja usted como fecha, porque la sí, FED... Yo creo que lo importante es la fecha, no es tanto la fecha, sino el hecho de que, bueno, pues antes o después se terminará produciendo esa subida de tipos de interés y es lo esperado, ¿no? Entonces tenemos un mundo divergente en el que países como Reino Unido o Estados Unidos pues están terminando sus políticas monetarias expansivas, y luego por otra parte países como, o regiones mejor dicho, como es la Unión Económica Europea, que empieza su programa de expansión cuantitativa, o el otro extremo, un programa ya iniciado como el de Japón, con unas dimensiones muy importantes. Entonces, bueno, ya veremos. Parece que ha tenido éxito tanto el programa estadounidense como el expansión cuantitativa en Reino Unido, y bueno, veremos a ver el funcionamiento tanto en Europa como el gran experimento que se está haciendo en Japón, ¿no? Sí, a grandísima escala, desde luego. A ver si no ha sido tarde la puesta en marcha en estas regiones también. En este contexto, ¿qué activos financieros serían los más rentables? En términos generales, nosotros
es cierto que en renta fija el año 2014 nos dejó unas rentabilidades extraordinarias. Sin embargo, creemos que pues ya tenemos una previsión muy negativa en el año 2014. De cara al 2015 la visión es todavía peor. Es decir, creemos que en renta fija hay muy pocas oportunidades y muchos riesgos. Es decir, ¿qué fundamentos hay detrás de toda esta afirmación? Estamos en un contexto de tipos de interés prácticamente en cero. Lo que son las curvas probablemente veamos subidas al alza, lo que significa que si tienes un bono y suben las curvas vas a tener pérdidas, y luego ya no hay posibilidad de ganancias. Imaginemos un tenedor de letras del Tesoro español. Bueno, pues toda esa disminución de prima de riesgo compresión, pues prácticamente está tocando a su fin. No digo que estemos en el mínimo todavía, pero probablemente estemos en el mínimo. Si nos vamos por la parte de spreads de crédito, están totalmente comprimidos, y luego por subcategorías de activos de renta fija, quizá en donde podemos encontrar algo más de rentabilidad es en high yield, que podemos ver bonos corporativos high yield, donde podemos ver rentabilidades en torno a un 4%, y en bonos corporativos un 2%, letras de gobiernos un 1%, que si le sumamos a esa rentabilidad efectiva una subida de tipos, lo que va a significar una rentabilidad negativa, pues podemos ver rentabilidades muy cercanas a cero en la mayor parte de activos de renta fija. Por tanto, esa es la situación a la que yo creo que el inversor se tiene que aferrar por la parte, digamos, de renta fija. ¿Y variable? Renta variable, evidentemente con mucho más riesgo, pero un contexto muy favorable. Como ya decíamos, es un contexto de crecimiento económico global, baja inflación. Por término general, unas valoraciones muy razonables, con unos crecimientos de beneficios por acción en torno a un 8 o 10%, especialmente en las economías desarrolladas, y por tanto creemos que es el activo que lo puede hacer mejor. Hay un factor importante. ¿Cómo afecta? Bueno, habría dos factores, ¿no? Desde el punto de vista de valoración de las acciones, el estar en un contexto de tipos de interés bajos, pues lógicamente a los analistas, pues les lleva a tirar para arriba sus valoraciones. Y luego, por otra parte, hay el efecto del QE. Es un efecto muy significativo. ¿Por qué? El tema del QE significa ese incremento de la represión financiera. Me explico. Si actualmente tenemos, lógicamente, con todo ese dinero que va a inyectar el Banco Central en el dinero, ese dinero que llega al sistema tiene que ser invertido. El primer paso es invertirlo en los activos de menos riesgo. Los tenedores de esos activos de menos riesgo ven como la rentabilidad que les queda ya prácticamente se queda en cero, y tienen que dar un salto al activo de más riesgo. Bueno, pues eso hace un efecto dominó, y al fin y al cabo todo ese dinero se acaba trasladando a la renta variable. Entonces, de cara a 2015 vemos que hay unas valoraciones muy razonables. A nivel macroeconómico, pues hay un cuadro macro suficientemente atractivo, con independencia de riesgos que haya en el mercado, y pues vemos esa entrada de flujos que consideramos muy significativa. Creemos que puede ser un año 2015 muy interesante para la renta variable, y preferimos tener acciones que bonos. Sin duda, ¿no? Y otra de las variables que sin duda está marcando los últimos meses el mercado, y también promete marcarlo en 2015, es el precio del petróleo. ¿Qué previsiones guarda para el precio de esta commodity? Bueno, marcar un precio, la verdad que es un asunto complejo. Nosotros, digamos, un poco el análisis en relación al tema del precio del petróleo, creemos que no es un problema de demanda, es decir, por un menor crecimiento económico global no se ha desacelerado esa demanda de petróleo. O sea, no ha caído el precio por ese factor, sino es un factor puramente de oferta. Es decir, lo que son los productores, el líder en costes, en este caso Arabia Saudita, ha visto peligrar su situación tanto de poderío económico como a nivel geopolítico, cuando Estados Unidos está empezando a ser uno de los mayores productores a nivel tanto de la parte de shale gas como la parte de petróleo, ¿no? De hecho, Estados Unidos ahora mismo en la actualidad está entre los primeros productores, ¿no? Dicho esto, pues lógicamente no le interesa que Estados Unidos continúe con esta revolución, o la quiere enlentecer. Entonces, pues ¿qué hay derivado de esto? Una guerra para que el precio del petróleo, pues a determinados yacimientos de Estados Unidos no les sea rentable producir,
y limitar todo ese potencial de Estados Unidos. Entonces, bueno, creemos que esto en el medio largo plazo puede perdurar, ¿no? Es un tira y afloja constante, la verdad. Bueno, ahora nos vamos a centrar en el inversor y en el ahorrador, sobre todo español, que viene de los depósitos y que cada vez está viendo que se reduce aún más la rentabilidad que les dan estos productos. Y más ahora con el QE parece ser, porque ya no van a necesitar esa financiación privada en los bancos, ¿no? ¿Qué alternativas encuentra un ahorrador que viene del depósito? Bueno, situación de partida. España, o el caso español, mejor dicho, es el caso de un país que más del 40% del dinero de los ahorradores está en depósitos bancarios. Es decir, es un producto cómodo en el que, bueno, pues si invertimos 10.000 euros, pues mañana 10.000 euros son 10.000 euros, ¿no? Es un producto sencillo de entender. Y hemos pasado en un mundo con depósitos remunerados al 4% a un mundo en depósitos remunerados al 0,7%. Y la pregunta que empieza a surgir ahora, ¿qué alternativas tengo? Y si la situación de los depósitos al 0,7%, me da igual, o 0,8%, va a perdurar en el tiempo. La respuesta es que hay alternativas un tanto diferentes, por supuesto más rentables y más interesantes, y los depósitos probablemente no volvamos a verlos a niveles del 4% o niveles por encima del 1% durante mucho tiempo. Hay dos factores que explican esta situación. Por una parte, tipos de interés. En la zona euro, precio oficial del dinero está en 0,05, prácticamente en cero. Por lo tanto, con unos tipos de interés muy bajos es muy complicado ofrecer depósitos altos. Claro. Y en España sucedía una situación que era una anomalía, es decir, los bancos ofrecían un 4% cuando los tipos de interés estaban en niveles realmente muy bajos. Bueno, y aquí entra un poco el factor que lo distorsionó todo, que fue la prima de riesgo. Es decir, con una prima de riesgo muy elevada, pues lógicamente los bancos, para financiarse, igual que un Estado, pues también tenían la necesidad de dar esos depósitos estratipados, ¿no? Una vez que la prima de riesgo se ha comprimido y estamos a niveles previos a la crisis de deuda que hemos vivido en Europa, el banco ya no tiene necesidad de ofrecer en un contexto de tipos de interés bajo esos depósitos. Por tanto, viene para quedarse. Situación, seguir contratando depósitos al 0,7, que puede ser pseudo razonable en un entorno de baja inflación. Cuando empieza a haber inflación, la rentabilidad será negativa. Y luego, por otra parte, creemos que hay 2-3 posibles opciones. Una pasaría por construir una cartera de fondos de inversión muy conservadora, es decir, sin exposición a renta variable, una duración muy baja y, sobre todo, cierta calidad en cuanto al crédito. Quizás sería la solución más interesante, pero más compleja de entender, ¿no? Luego, por otra parte, siempre tenemos la opción de comprar una cartera de bonos a vencimiento, ya sea directamente comprando los bonos o comprando un fondo de bonos a vencimientos, que hay poca oferta en el mercado, pero hay determinadas opciones interesantes y nos permiten, pues en un horizonte, por ejemplo, de 3 años, en los que va a durar la cartera de bonos, a ver la rentabilidad que vamos a obtener, y puede ser muy superior a un 0,7. Es decir, podemos irnos, en el caso de bonos high yield, por rentabilidades en torno al 4 o 5,5% neto de comisiones, ¿no? Es decir, hay una oportunidad mucho más interesante que el propio depósito bancario. Sí. Y esas serían un poco las principales opciones, más allá de entrar en activos de más riesgos, como sería la renta variable, que a los niveles actuales nos puede ofrecer rentabilidades por dividendo, en el caso europeo, en torno a un 4 o 4,5. ¿Asumiendo más riesgo? Claro. Asumiendo muchísimo más riesgo, eso lo queríamos dejar claro, pero bueno, también es un planteamiento que creemos que en el contexto actual puede tener sentido. Eso sí, el nivel de riesgo es totalmente diferente, ¿no? Claro, hay que tenerlo bien claro, desde luego nos apuntamos esas alternativas que se las deberían apuntar todos los ahorradores españoles, ese 40% del dinero que están depósitos en España. Diego González, socio director de Bull for All Advisor EAFI, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com.